Buen día a todos, profesor y compañeros. Hoy les voy a presentar el desarrollo de nuestra actividad formativa enfocada en la simulación y análisis de señales empleando herramientas computacionales de desarrollo. El núcleo de este proyecto consiste en explorar de manera práctica cómo una señal cambia de identidad tanto visual como matemática cuando pasamos del dominio del tiempo a dominio de la frecuencia, aplicando el formalismo de la transformación de Fourier. Bueno, pues como objetivos de objetivos de aprendizaje, perdón, tenemos tres que vienen siendo simular, transformar y validar. Pues para el desarrollo de este análisis nos trazamos en estos tres objetivos, ¿verdad? El primero es simular, construir digitalmente señales elementales de cero en nuestro entorno de código. Más adelante se explica en qué se desarrolló, en cuál compilador, y pues en este caso el lenguaje de programación fue Python, pero eso se ve más adelante. El segundo es transformar, que quiere decir aplicar la transformada computacional para extraer el espectro de frecuencias oculto en el tiempo. Y por último, validar. Esto es comprobar experimentalmente propiedades fundamentales, como el desplazamiento temporal y el escalamiento. Vamos a pasar a lo que viene siendo los fundamentos teóricos y la definición matemática. Dice definición matemática. La transformada de Fourier es una herramienta matemática que descompone una función de tiempo en las frecuencias que la componen. En sistemas discretos utilizamos la FFT, que viene siendo la Fast Fourier Transform, un algoritmo optimizado para calcular la EDFT. Y ahí se puede ver lo que viene siendo la fórmula o la definición matemática. Y pues eso es muy importante. Antes de pasar a revisar lo que vienen siendo los gráficos generados, perdón, por el código, es indispensable recordar pues esta base teórica. Porque en este caso, la transformada de Fourier toma una función temporal y la proyecta al espacio de frecuencias complejas. En computación y lo que vienen siendo sistemas digitales, no podemos calcular infinitos puntos continuos, por lo que recurrimos a un tipo de algoritmo, o en este caso pues, un código optimizado de la FFT, que viene siendo lo de Fast Fourier Transform, o en español que viene siendo la transformación rápida de Fourier, que nos permite procesar conjuntos de datos de milisegundos de forma más eficiente, porque pues obviamente sin el código, sin el algoritmo sería pues casi imposible. Bien, en el entorno de trabajo, en este caso pues se optó por utilizar el lenguaje de programación Python, y aquí se especifica más que nada las librerías que se usaron. En este caso, el uso de la librería NumPy para cálculos, la librería Matplotlib para gráficas y SPI para procesamiento. En este caso, el compilador que en este caso yo utilicé fue PyCharm. Eh, Más que nada se utiliza o bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar en este compilador, ya porque al momento de compilar un código y si llega a faltar una librería o algo, o sí, o sea, si llega a faltar algo el código, te da la opción de poder instalarla automáticamente. Es un entorno de programación pues muy completo, es el que siempre uso. Y por último se utilizó GitHub. En este caso se pidió que se realizara un repositorio para poder tener documentación del código y más que nada pues para poderlo subir a la nube en este caso. Dice, pasos de implementación. El número uno tenemos la definición del tiempo. Establecer la frecuencia de muestreo en F2 y vector temporal continuo o discreto. El paso 2 sería generación de señales, crear el pulso rectangular, función de escalón y señales senoidales puras. El número 3 sería cálculo espectral, aplicar en este caso FFT de chip para centrar el espectro en 0 Hz. Y por último, visualización doble, graficar amplitud contra tiempo y magnitud y fase contra frecuencia. En sí esto pues es lo que se va a ver en el código ya generado, este, que cumpla con todos los criterios. En este caso pues por eso se hizo los pasos de implementación. Todo esto que está aquí es lo que se debe que ver en el código. Este, Y pues eso es lo que se va a ver, va a dar la redundancia. Al final se va a mostrar el código y eso es lo que va a hacer al final y va a graficar cada uno de estos pasos. El pulso rectangular. Dominio del tiempo. Un pulso de amplitud 1 y ancho finito. Es la señal fundamental para analizar los transitorios. Dominio de frecuencia. Su transformada resulta en una función sinc.
Note cómo el ancho del pulso en tiempo es inversamente proporcional al ancho del lóbulo central en frecuencia. En este caso aquí falta una imagen, no, espectro de magnitud y fase. Interpretación magnitud. Indica la cantidad de energía de la señal presente en cada frecuencia. Los picos representan las frecuencias dominantes. Fase. Indica el desplazamiento temporal de cada componente. Ahí como podemos ver hay una imagen de referencia. Esto pues explicado de otra manera. Trata de que al analizar los componentes de la transformada, validamos una de las leyes más importantes, la propiedad de desplazamiento, desplazamiento temporal, perdón. Al movernos la señal a lo largo del eje del tiempo, el espectro de magnitud se conserva idéntico, o sea, se conserva igual, ya que el contenido energético total de la señal no cambia, pero sin embargo, el espectro de fase sufre una variación lineal, lo que genera una pendiente proporcional en radianes que corrobora al modelo analítico. Igual todo eso se va a ver en el código. Bueno, ya por último tenemos lo que viene siendo el resumen de las transformaciones que generó el código. En este caso, pues ahorita se hizo, es la tabla, pero aún falta todavía ver el funcionamiento del código y explicar cada parte de este. Pues bueno, esto ha sido todo de la presentación. Ahora nos vamos a ir a PyCharm para explicarles el funcionamiento del código y ver las gráficas que nos avienta. Bueno, aquí estamos en el código, en el compilador PyCharm, y vamos a explicar el código antes de ejecutarlo. En este video voy a explicar paso a paso el código en Python desarrollado para simular señales elementales y estudiar su comportamiento espectral. Veremos cómo configurar los vectores, calcular la FFT y mapear la respuesta gráfica de magnitud y fase de manera interactiva. En este caso empezamos con las librerías que vienen siendo estas de aquí, que son las que se mencionaron en la presentación, la NumPy y la Matplotlib. Vamos definiendo los parámetros, en este caso vienen siendo las variables, que aquí están con una nota que dice parámetros de muestreo. Establecemos una frecuencia de FC, frecuencia de muestreo, que viene siendo esta, de 1000 Hz, y una longitud de 2000, que viene siendo esta. Y no, hay que notar que el vector de tiempo discreto, que viene siendo la T, que viene siendo esta, pero de muestreo, se centra en un 0 usando la mitad negativa y positiva de la longitud total. Eso asegura la simetría horizontal de la señal. Normalmente usamos el método condicional npware, que viene siendo ese que está aquí, de NumPy, para construir un pulso rectangular de ancho de 0.2 segundos. Para verificar el teorema de desplazamiento, creamos un duplicado llamado señal desplazada, que viene siendo este que está aquí, restándole la constante T0, que viene siendo este de aquí, que es de 0.3, al vector temporal, moviéndola físicamente hacia la derecha. Después nos pasamos a lo que viene siendo el segundo bloque, que viene siendo el cálculo de la transformada de Fourier, como dice la notación aquí, vector de frecuencias para graficar de forma simétrica. El procesamiento espectral se realiza aplicando la transformada rápida de Fourier. Para evitar que el espectro quede ordenado de forma nativa, o desarticulada más bien, aplicamos la función ffshift, que viene siendo esta que está aquí. Esto reubica los componentes, dejando que en este caso el valor de la frecuencia 0 quede exactamente en el centro de la gráfica, facilitando pues su interpretación. Igual ahorita se va a ver cuando pongamos a prueba el código. Y bueno, ya por último tenemos lo que es la visualización de los resultados, que esto viene siendo todo el código que le estamos dando la orden de que nos imprima en pantalla o de que nos muestre un gráfico de lo que le estamos pidiendo. Ahora vamos a ejecutar el código. Y como pueden ver aquí, nos avienta nos avienta las señales que le hemos indicado al programa. Señal original, el pulso rectangular, que eso también se vio en la presentación de PowerPoint, la señal desplazada en el tiempo, espectro de magnitud, la función sinc,
espectro de magnitud desplazado, que se mantiene igual, espectro de fase original y espectro de fase desplazado aporte lineal. Ya por último, lo que se tenía que hacer era subir este código a GitHub. Esta es de manera muy sencilla, solamente es hacerle clic derecho, vamos a la opción que dice Git y aquí solamente tenemos que irnos aquí a la pestaña de Git. En este caso, cuando no tienes iniciada la sesión es necesario hacer un proceso aparte, pero ya cuando está iniciada la sesión solamente es de ponerle push y automáticamente se sube el archivo. En este caso, si le ponemos, nos va a decir que no hay commit seleccionado, pero porque pues yo ya lo hice. Una vez que se le da a push, en automático conectado al GitHub, se nos va a quedar el repertorio. Y aquí pues está el archivo. Aquí está el mismo código. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo.